Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, vamos a comenzar leyendo, versículo 1. Mientras que escuchaba a Juan que comenzaba la reunión, digo, ya me está por arruinar la prédica, decía yo. ¿Cómo puede ser que él esté por hablar algo de lo que que Dios me había dado a mí? Pero no, agradezco a Dios porque Él pone en el Espíritu y es el mismo Espíritu que habla desde el comienzo de la reunión. Dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí cuando se corrió, me imagino, cuando se corrió esa piedra donde estaba Jesús, donde le habían puesto su cuerpo, y corrieron esa piedra, me imagino una voz que salía de allí: es inocente, déjelo en libertad. Allí fue el sello de esa victoria en la cruz. Allí fue el sello donde aquel pecador que acepta a Cristo como su Salvador es libre, donde no hay una condenación, donde ese abogado dice es inocente. Ese abogado dice no tiene culpa, donde Dios dice yo no veo ninguna culpa en él, no es condenado. Amén. Ahora, ¿qué significan estas palabras para nosotros? Que si nosotros nos hallaríamos en esas filas de los condenados a muerte, ¡wow! Nuestras vidas condenadas a muerte. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Pero qué es lo que culpa a nuestras vidas? ¿Cuál es la sentencia? ¿Por qué nos llevan a nosotros, a mí que parezco inocente? El hecho de que todo género humano está sentenciado a muerte, condenado a muerte por quebrantar la justicia de Dios, por repetidas veces quebrantar la santa ley de Dios. Gracias a esa vida, gracias a esa condenación, estás destinado a muerte. Pero dice acá, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y el apóstol Pablo, un poquito antes, decía en Romanos 7, 21, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay algo que yo no quiero, pero me sale. Hay algo que nace de mí. Él lo decía, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es nuestro espíritu quien busca a veces las cosas de Dios, pero escuche, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay algo dentro mío que quiere de Dios, pero hay algo en mi exterior que llama al pecado, atrae al pecado, acaricia al pecado, ama al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha constantemente en el hombre. Hay una lucha por quién vas a vivir, a quién vas a atender, a qué Dios vas a amar. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna, porque no podríamos cumplir la ley. Pero gracias a Dios, porque Jesús nos declaró inocente y nos concedió esa libertad del pecado para seguir haciendo su voluntad. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de muerte. Es este Espíritu Santo que ese espíritu que nos da vida,
Es el que produce ese nuevo renacimiento en nuestro ser. Es el que renace la vida interior del cristiano. Es el Espíritu Santo, aún que nos da el poder que necesitamos para vivir y disfrutar una vida cristiana. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se hizo hombre, venció al pecado a causa de su santidad, y hoy puede decir: yo tomo el lugar de mi hermano. Yo soy el que Él me acepta a mí, y yo tomo el lugar. Y cuando aquel que juzga ve, dice: yo no veo pecado en Él, lo veo la sangre de Cristo que ha limpiado sus pecados. Jesús se dio en sacrificio por nuestros pecados. Porque cuando tú eras condenado, vino Él y se puso delante. A mí me van a matar, no a Él. Pero Cristo resucitó. En los tiempos del Antiguo Testamento entendían perfectamente lo que era el sacrificio. Continuamente traían los animales para ser sacrificados. Y continuamente en ellos estaba presente la seriedad del pecado. Porque este mismo animalito que ellos traían era quien debía ocupar su lugar allí en el altar a causa de su pecado. Aún este animal no podía quitar el pecado. Pero un día vino Cristo, que era ese Cordero de Dios que quita el pecado. Los sacrificios representan el sacrificio de Cristo, quien pagó el castigo de todos los pecados. Muchas veces estamos orando a Dios o vivimos una vida en condenación porque escuchamos algunas voces que dicen: Dios no puede perdonarte ese pecado. Siempre hay un pecado que quizás fue más grave, que quizás suena más grave para nosotros. Todos pecados son iguales para Dios. Pero hay uno que condena y que dice: ese pecado es imperdonable, Dios no te va a perdonar. ¿Cómo que Dios no te va a perdonar? Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón sincero, humillado, es allí Dios que perdona, que limpia, y ninguna condenación hay, porque Él pagó el castigo por todos los pecados. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá la misma Biblia nos está diciendo: ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de hijo de Dios eres tú? ¿Qué hay en tu pensamiento? ¿Qué hay en tu forma de vivir? ¿Vives conforme a la carne? ¿Vives conforme al Espíritu? ¿Piensas en las cosas de la carne o piensas en las cosas del Espíritu? Pero porque las que son de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, sí, no, a mí me interesan más las cosas de la carne, pero eso me lleva a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo está dividiendo en dos grandes categorías la vida de las personas.
la vida de los creyentes, la vida del Hijo de Dios. Están los que se ocupan de la carne y están los que se ocupan del Espíritu Santo. ¿Sabe? Todos estaríamos en esta primera categoría que dice los que se ocupan de la carne. Si Jesús no nos hubiera ofrecido ese sacrificio, si Jesús no nos hubiera dado esa vía de escape, todos viviríamos conforme a la carne, así como es el mundo. Una vez que aceptamos a Cristo y seguimos sus sendas, seguimos sus pisadas, es allí donde Él nos brinda esa vida y paz. En estos tiempos he podido ver algo que atormentaba a las personas y era el temor. Era cosas que suceden, cosas naturales que suceden. Pero cómo aquel que no tiene a Cristo o aquel, aun que no confía en Cristo, como a veces cosas pequeñas o grandes hacen que su vida sea un tormento, hacen que su vida se vaya a la paz. Y el temor no te deja dormir, no te deja descansar, no te deja pensar, no te deja buscar a Dios, no te deja abrir la boca. Y pensaba en una lista de cosas de la carne. El día miércoles había estado predicando acerca de los discípulos, aquellos que quieren seguir a Cristo. Como el mismo Jesús dijo: quien ama a padre, madre, hermano, mujer, hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Él daba una lista aún de lo más íntimo que podemos tener, que si tu amor hacia estos íntimos tuyos es más que hacia mí, no puedes ser mi discípulo. Acá el apóstol Pablo dice las cosas de la carne, y yo me ponía a pensar, ¿qué son las cosas de la carne? Y las cosas de la carne son cosas de las cuales vivimos y nos rodean todos los días. Pero ¿cuál es el lugar que nosotros le damos? Porque, por ejemplo, algo de la carne es la comida. Sí lo necesitamos. Pero pones la comida antes que a Dios. Y pensaba, muchas veces nos reunimos entre amigos, entre familiares. Cuando hacemos una comida, ¿qué es la música que escuchamos? La música que escuchamos es música cristiana, donde podemos aún en la mesa hablar de temas cristianos, temas de la vida, temas que nos acerquen a Dios. O aún la música que escuchamos, no sé, es Los Palmeras, la Banda 21, Elegante, o si les gusta otro tipo de música, ¿cuál es? ¿Qué es la música? ¿Qué son las charlas? ¿A qué te llevan? ¿Te llevan a acercarte a Dios? ¿Te llevan a tomar? La comida, la bebida, la vestimenta. Nos preocupamos más por cómo nos vemos que por cómo nos ve Dios. La salud. Es necesaria la salud, obvio. Somos el templo del Espíritu Santo y debemos cuidar de este cuerpo que Dios nos ha dado. Pero es más importante que Dios. El bienestar, el trabajo. Ay, no, yo por el trabajo no puedo ir más a la iglesia, no puedo, no me dan los tiempos, llego muy cansado. ¿Quién crees que te ha dado ese trabajo? Ponemos todas estas cosas, aún proyectos de nuestras vidas, ponemos el noviazgo, ponemos el matrimonio antes que Dios. Ponemos nuestro futuro, nuestra prosperidad. Eso todo es de la carne. Las posiciones eclesiales, aún posiciones en la iglesia, eso es carne. Yendo un poquito más profundo, nuestras pasiones, nuestros deseos carnales.
carne. Entonces, ¿cuál es? ¿Vives según esto? ¿Esto es prioridad en tu vida o son las cosas del Espíritu las prioridades? Los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Y me pregunto, si vivo en esta categoría de la carne, ¿soy cristiano? Se la dejo a la pregunta. ¿Tú eres cristiano si vives según esto? Si tienes una doble vida, si te importan las cosas del mundo, si las cosas de Dios no te importan nada, ojo, no sé si eres cristiano. Hay un termómetro. La Biblia nos enseña, la Biblia es nuestro GPS, la Biblia es nuestra guía, la Biblia es nuestro límite. Tengo un GPS en el celular donde me indican algunas zonas, por ejemplo, el máximo de velocidad 110. Y allí aparece un circulito en una parte del teléfono que dice 110. Y a la par hay otro circulito que está la velocidad a la cual yo voy. Mientras que yo vaya, no sé, a 95, a 100, todavía estoy dentro del rango y no hay nada que se ponga en rojo. Cuando yo pasé a 115, 120, ya mi velocidad ya no está del mismo color, pero ahora se encendió un cartel en rojo. Te pasaste el límite de velocidad. ¿Qué pasa? Es allí la Biblia, es nuestro Espíritu, es el Espíritu Santo que nos dice, está mal, tienes que volver, estás viviendo según la carne, te estás pasando los límites espirituales. Hay una lista también del Espíritu y pensaba yo, cuando nuestra oración comienza a decaer, cuando no hay oración. La lectura y el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios. La Biblia habla de alimento sólido. Y sabes que el alimento sólido para un bebé, por ejemplo, podría ser un pedazo de carne, como lo es para los mayores también. Ahora, hay cosas que nosotros en la Biblia la leemos y la pasamos, pero ya cuando tenemos que comenzar a comer alimento sólido, esto es escudriñar, esto es estudiar, esto es buscar, esto es pasar tiempo. El alimento sólido lo tienes que masticar y masticar y masticar hasta poder digerirlo. La leche que lo toman los bebés es un solo trago y pasa como si nada. Es alimento en esa etapa de la vida. Pero después, ya cuando eres grande, no puedes vivir de leche. Tienes que alimentarte. Tienes que escudriñar en la palabra de Dios, tienes que buscar, tienes que preocuparte. La obediencia a Dios es otra de las cosas de las listas del Espíritu. La alabanza, la adoración, el servicio, el evangelismo, lo que yo hago en otros. En Gálatas 5, 22 al 25 hay una lista también de las obras del Espíritu Santo, de los frutos, quiero decir. Mas el fruto del Espíritu es amor. Todo esto comienza a florecer en aquel cristiano que vive según el Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. Todo lo que es de mi carne está crucificado allí con Cristo. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos, si decimos que somos cristianos, caminemos como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. No hay manera
de que un cristiano verdadero no dé estos frutos. Sí o sí, el cristiano verdadero da estos frutos. ¿Y si no los da? ¿Qué hay sembrado en nuestro corazón? Si no vive de esta manera, puede ser un cristiano falso. Sí, es re parecido a un cristiano. Se viste como cristiano, va a la iglesia, se lo ve cantando en la iglesia, a veces cerrando los ojos, murmurando una oración. Pero ¿sabes? El trigo también se parece a la cizaña. Ambos son sembrados, el trigo es sembrado, pero allí también es sembrada la cizaña en el mismo campo. ¿Saben? Crecen juntos, se parecen, pero va a llegar un día donde va a ser cegado. Va a llegar un día donde el Señor va a venir a buscar a los suyos. ¿Sabe lo que va a suceder? El trigo va a ir al granero, el reino de los cielos, y la cizaña va a ser quemada. Crecieron juntos, pero allí un día va a haber una separación. Debemos vivir, debemos crecer conforme a un cristiano. No podemos vivir dos vidas. No podemos ser trigo y cizaña. En la misma planta no va a nacer el trigo y la cizaña. Volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios es propósitos de la carne, son enemistad contra Dios. Dios no acepta las cosas de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es duro, Pablo, parece. Dura es esta palabra, le decían a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando una palabra es dura? ¿Qué pasa si esa palabra es el alimento y es carne? Debemos masticarla un poquito más. Sí, pero es dura. Pero ¿por qué es dura? Porque es hora de ponerme serio. Ya mis dientes han crecido. Ya es hora de dejar de ser niño. Irresponsable tenemos que ser. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bastante clarito, ¿no? Bastante clarito que si uno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Y si uno tiene el Espíritu de Dios, no anda haciendo cosas de la carne. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Señor, ¿soy un verdadero cristiano? Cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, ¿me voy yo contigo? ¿Hay algo que yo estoy haciendo mal? Muéstrame, enséñame. El cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entró en su vida. No tuvo que sentir muchas cosas porque es una promesa de Dios. No es que se tuvo que estremecer, quizás no tuvo que llorar. Puede haber pasado y está bien. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando tú aceptas como el Señor Jesús, como tu Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en ti. Y desde allí comenzamos a creer y afirmamos y vivimos según algunas creencias que Jesús es el Hijo de Dios, que a través de Él obtenemos la vida eterna como un regalo. Y en consecuencia de esto comenzamos a vivir según la dirección que nos da Cristo. Comenzamos a vivir en obediencia.
actuamos según ello, hay una vida de oración y comunión con Dios. Empezamos a servir a Dios, a hacer su voluntad, a permitir que Él guíe nuestros pasos. Y todavía llegamos a formar parte de esa iglesia que Él está construyendo. Somos parte de ese edificio. Entramos dentro de ese plan divino de edificación de la iglesia, la esposa del Cordero, aquel que un día Él va a venir a buscar. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese espíritu, esa carne que en un momento era pecado, aquel que levantó a Cristo de la tumba, también levantará a nuestros cuerpos el día que resucite, que nuestros cuerpos serán también levantados. Le leo una historia, un testimonio. Dice una conversión notable. Se lo leo. Enseguida damos el testimonio de un joven brasileño, dice, que fue convertido gloriosamente por medio de la Biblia. Yo era un hombre dado a toda clase de vicios degradantes. Yo fumaba por diversión, tomaba por placer y jugaba por distracción. Y después de todas estas extravagancias, estaba peor que antes. Nosotros, cuando hemos vivido en nuestra vida pasada, seguro hemos pasado por estos pasos y quizás muchos más. Oí a algunos hablar del espiritismo. Procuré la ocasión para tratar con los espiritistas y estudiar sus libros. Nada de esto me satisfacía. Sentía tal pesadez en mi corazón que me sentía inclinado a practicar únicamente el mal. ¿Saben? Al margen de todo esto, he visto personas, aún que se han acercado a la iglesia, pero continúan con prácticas erróneas, aún de este tipo, buscando salida en espiritistas, en brujos y cuantas otras cosas, que sus vidas llegan a ser aún más perturbadas, porque se acercan a la luz, pero quieren vivir según el mundo. Dice, nada de esto me satisfacía. Sentía tal pesadez en mi corazón que me sentía inclinado a practicar únicamente el mal. Y todos los libros que leía más bien me dejaban la mente en un estado peor. Pero día feliz fue aquel cuando recibí en mis manos el libro de la vida. En aquel día cayó de mis ojos el velo que obstruía mi futuro. Este libro ha sido mi mejor amigo y consejero. Trajo la paz y el consuelo a mi hogar. De un hombre degradado me torné en un hombre útil. De un hombre descontento en un hombre dichoso. Hoy puedo decir, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Amén, amén. Este es el cambio que hace Cristo. Este es el cambio que hace Cristo de vidas sin esperanza, de vidas turbadas, de vidas desordenadas, de vidas que buscan en libros de muerte y en personas que los llevan a la muerte. Lleva a vida, a victoria, a vivir sin temor, a vivir con esperanzas, a vivir una vida eterna que comenzamos a vivir desde el momento que empezamos a seguir a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, todavía el versículo 12, así que hermanos,
Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos deudores a ese Cristo. Hacer morir las obras de la carne significa dar por muerto el poder del pecado en nuestros cuerpos. Decir, yo no participo, yo no me acerco, yo me alejo. No va a haber un brazo que nos va a estirar cuando nosotros estemos en tentación o estemos por caer en pecado. No, va a haber el Espíritu Santo que una voz muy sutil te va a decir, no puedes, no tienes. Pero ¿cuántas veces la hemos escuchado y hemos dicho, cállate? ¿Sabes? Cuando un fuego se enciende y de pronto ese fuego comienza a apagarse, ¿qué es lo que vuelve a encenderlo? A veces tan solamente un poquito de viento. Y allí, para poder animarlo, ¿sabe lo que hacemos? Ponemos una hoja, una ramita muy finita, y ese fuego comienza a reanimarse. Así también es el pecado. Decimos nosotros, pero es chiquitito, no sabes cómo puede encender ese fuego, ese pequeño pecado. Cuando somos considerados muertos al pecado, podemos rechazar la tentación. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya terminando, Pablo tomaba aquella adopción de las cuales los romanos sabían como ilustración de nuestra relación del creyente con Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En la cultura romana, las personas que eran adoptadas por otras familias perdían todos los derechos de la familia anterior y adoptaban todos los derechos de esta nueva familia, de la herencia, del apellido y de todo lo que ellos, los beneficios que podían tener en esta familia. Entonces le demostraba que también todas las glorias de Cristo, como coherederos de esa gracia, eran adoptados, y aquel que se acercaba a esa familia los recibía también. Como así también aquellos que se hacen esclavos del pecado pierden todos los derechos, pierden todos sus derechos. Cuán grave es también permitir ser esclavos del pecado. Es por eso que Cristo vino a darnos esa libertad de la cual no podíamos salir. Vino a abrir las puertas de la cárcel. Se convertía en heredero de las posesiones del nuevo Padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo de Dios en la familia. Uno de los privilegios más notables es recibir la guía del Espíritu Santo, la dirección. Su presencia nos recuerda quiénes somos y nos anima con un amor divino. Seguro les ha pasado que cuando has estado en una tentación, cuando has tenido que decidir si seguir o no en las cosas del pasado, fue el Espíritu Santo quien te habló y te dijo, un hijo de Dios no puede estar allí. Tengo un grupo de compañeros del colegio que gracias a Dios se mantiene cierta relación. Hay después del grupo del colegio algunos que se pierden y no se los ve más. Este grupo se ha mantenido bastante unido todo el tiempo. Y bueno, ellos no conocen a Cristo. Ellos siguen chateando, mandándose mensajes. Y de vez en cuando se juntan a comer un asadito. Muchas de esas veces me sentí tentado a compartir un momento con ellos. Pero yo sé
las charlas que hay allí, las bromas, la música, el alcohol. ¿Y sabes qué? No comparto. No comparto porque hay algo dentro mío que no me deja. En algún momento les dije, sí, voy a ir por lo menos a saludarlos. Y es eso nomás, saludarlos, decirle, preguntarle cómo están bien. Pero no compartir. No podemos compartir con el pecado, no podemos vivir doble vida. Y si los tengo que perder como amigos, como compañeros, ya está, no me importa. Hay cosas más importantes. Las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Vivimos en esta vida, no sé, 30, 40, 50, 100 años. ¿Vamos a gozar del pecado para vivir una eternidad en el infierno? ¿O vamos a vivir de las cosas del espíritu que nos dan paz, esperanza? También nos trae prosperidad, alimento, salud. Todo esto hay en Dios. Comparado con una eternidad en los cielos o una eternidad en el infierno. Es simple. No hay mucha vuelta que darle. A Dios no le vamos a torcer el brazo. No le vamos a decir, mirá, yo soy cristiano, pero ojo, pará. Hay cosas que a mí me gustan y yo las voy a seguir haciendo. Si vos querés que yo siga siendo cristiano, aceptame como soy. No. A Dios no le vas a torcer el brazo. Vas a vivir una vida miserable llamándote cristiano y viviendo en las cosas del mundo. Así de simple. Porque Cristo va a venir a los que le buscan a Él, los que lo esperan a Él, los que le obedecen, los que viven según su voluntad. Pero si yo iba a la iglesia, aún sabés que yo era el que predicaba, pero si no vivías según su voluntad, no vas a ir al cielo. Es simple, la Biblia es clarita. Ahora somos hijos del amo. Dios ya nos ha dado sus mejores regalos, su Hijo, su perdón, la vida eterna. Y nos anima a pedirle todo lo que necesitemos, aún en oración. En otra ocasión Pablo decía, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. No sabemos con claridad cómo es nuestro futuro. No sabemos con claridad qué vivimos mañana. Pero sí podemos vivir con esa paz que Él nos da, que a pesar de lo que pase mañana, Él está con nosotros. Quizás si abrimos los diarios, miramos la tele, las noticias son terribles. Que el dólar, que la pandemia, que los políticos, que los asaltos, que la inseguridad. No sabés qué hacer, te querés quedar metido abajo de la sábana. No querés salir a la calle porque parece como que pronto va a caer un meteorito, cualquier cosa. Cuando no hay esa confianza en Dios y esa paz, vivimos con ese temor. El mundo vive con ese temor. Pero cuando vivimos con esa seguridad de que el Espíritu Santo nos guía, se instala dentro de nosotros una profunda paz, una inconfundible paz que el mundo no entiende. ¿Cómo puede ser que viva tranquilo? ¿Cómo puede ser que viva seguro? ¿Cómo puede ser que cuando el dólar se está disparando y todo se va, encarece, yo tengo la seguridad de que Dios me dará lo que yo necesito? Amén. Escogemos la vida y vivir esa vida de aquel que no nos va a defraudar, que es Cristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Vives una vida como hijo de Dios? ¿Las cosas de la carne te tiran más que las cosas del Espíritu? Y te animo
a que desde este momento puedas aún decirle a Dios: Señor, yo te he fallado. He vivido según las cosas de la carne y hay cosas de la carne que me tiran muy fuerte. Pero hagas tú una promesa. Y cuando tú le haces una promesa, Dios la toma en sus manos, en sus oídos y la guarda en su corazón. Y Él la respeta. Porque Él quiere que vivas como un hijo de Dios. Vive según el Espíritu. Vivirás en paz. Y vivirás esa vida eterna que Él nos ha dado aún desde este momento. Amén. Vamos a orar, ¿quieren? Haz tu oración, haz tu promesa. Pídele perdón. Confiésale lo que de la carne te tira. Porque a Él no lo vas a convencer de que puedes vivir según la carne y ser un hijo de Dios. Señor Jesús, nos acercamos a ti para pedirte, para darte gracias en primer lugar, por esa obra maravillosa en la cruz, por ese grito de victoria, por ese soy inocente, es inocente, no le hagas nada. Porque esa condenación que había contra nosotros, tú ofreciste ese sacrificio. Ahora, Señor, perdóname. Perdónanos porque hemos vivido según las cosas de la carne, hemos vivido según nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos. Hemos querido imitar aún las cosas del mundo. Pero perdónanos porque no hemos entendido que vivir según el Espíritu es vida, es paz, es gozo, es bendición, es vida eterna. Señor, perdónanos y llénanos con tu Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo nos hable cada día, nos lleve dirección, nos enseñe cómo orar, nos recuerde las palabras que tú has hablado, esas palabras que a través de la lectura, a través de escudriñar, a través de estudiar, quedan guardadas en mi corazón. Y el Espíritu Santo toma de allí. Ayúdanos. Perdónanos, Señor Jesús, porque te hemos fallado. Pero queremos más de ti, queremos más de tu Espíritu Santo. Queremos vivir una vida en paz, queremos vivir una vida en victoria, queremos vivir una vida conforme a tus mandamientos, conforme a tu ley. Ayúdanos. Ayúdanos. Escucha cada una de estas oraciones, Señor. Escucha cada uno de estos corazones necesitados. Escucha cada una de estas oraciones sinceras. Amén, amén y amén. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia
cámbiame y transfórmame. Perdona mis pecados. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, oh desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia